día vamos a compartir las últimas 7 palabras del Señor Jesús, uno de los pensadores y líderes del movimiento económico del mundo, Karl Marx, dijo, frente al pedido que le hacían, cuáles son sus últimas palabras en el hecho de la muerte, él dice, no tengo nada que decir, ya lo dije todo. Pero otros hombres tal vez más humildes, por ejemplo la princesa Diana, ¿no? Cuando la sacan del carro, dijo, Dios mío, ¿qué pasó? Leonardo da Vinci dijo, he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debería tener. Este actor de películas, Paul Walker, ¿no? Antes de morir dijo, volveremos en 5 minutos. Nunca volvieron. El Señor Jesús dejó lo que nosotros hemos denominado las 7 últimas palabras. Queridos amigos, si algo aprendemos en esta mañana, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que a veces nuestros hijos y nuestro prójimo se extravía, así como nosotros nos hemos extraviado. Si algo aprendemos de esta primera palabra, es que el que perdona, ama. El que ama, perdona. El que perdona, está amando. Y el que está amando, está perdonando. Y suelta, no me debes nada. Porque al Señor Jesús sí le debían mucho. Porque estaban llevando la cruz al inocente, al que no tenía culpa de nada. Y a mí me enseña el día de hoy, tú puedes y debes de perdonar, porque yo los perdoné a ellos que vivían el sinsentido del pecado, así como a veces tú te has extraviado conociéndome a mí. Pero es el momento también de valorar ese perdón, queridos amigos, porque le costó la sangre del Señor Jesucristo. Es el tiempo de decir, Señor, este perdón para mí es valiosísimo. Señor, ahora todo lo que tengo en Cristo Jesús, para mí tiene mucho valor y es de más valor que cualquier otra cosa que yo pueda obtener aquí en la tierra, porque sé que a ti te costó. Queridos hermanos, en el peor momento que usted pase, en la situación más difícil, perdone. Perdone. Suelte las amarras y perdone. Suelte las amarras de la ira, del resentimiento, porque eso le va a traer el gozo de amar, el gozo de estar livianos, porque no habrá ninguna raíz de amargura que se quede en su corazón. La primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga. Como hemos dicho, el Señor Jesús amaba, valoraba y entonces perdonaba. Amaba, valoraba y entonces perdonaba. Vamos a Lucas 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, o el Mesías de Dios, o el príncipe de Dios, o el que viene de parte de Dios. Los soldados también le escarnecían, es decir, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre.
y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de nuestro Señor es la confirmación, la afirmación de que si usted tiene fe en Cristo, va al cielo. Amén. Si usted ha creído en Jesús, va al paraíso. Amén. Él lo dice con una certeza meridiana, con la mayor claridad. Y es el mensaje de salvación para todos nosotros. El prestigioso científico Stephen Hawking, acuérdense que él estudiaba el universo, ¿no? Muchos libros escribió. Decía que la idea del paraíso y de la vida después de la muerte es un cuento de hadas, de gente que le tiene miedo a la muerte. Como ustedes conocen, este hombre tuvo sus enfermedades, pero al mismo tiempo era brillante. Pero hermanos, para creer en el cielo no se necesita ser brillante. Se necesita tener fe. Se necesita creer en Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo el Señor a un hombre que hasta hace unos segundos atrás de la muerte era un malhechor. Hermanos, el cielo está disponible para todos nosotros, pero se necesita fe. Y hay dos evidencias de este hombre de que tuvo fe. En primer lugar, se arrepintió y dijo, yo he hecho lo incorrecto. Hermanos, si no nos arrepentimos, no vamos a estar con el Señor. Porque dice la palabra que Él está cerca del humilde de corazón y está lejos del altivo. El otro ladrón era orgulloso. Aún en el tiempo de la muerte, no quería aceptar que había un rey que estaba a su lado. Hermano, yo le pregunto, amigo, yo le pregunto, ¿usted sabe y está seguro que vive para un rey que se llama Jesucristo? Porque uno de estos ladrones no estaba seguro, es más, decía, sálvate tú mismo, ¿no? El otro ladrón reconoció dos cosas. Primero, que él era pecador. Y en segundo lugar, que había un reino de los cielos. Porque le dice, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero estar contigo. ¿Usted anhela estar en el cielo? Amén. Déjeme decirle que usted ya está en el cielo. Porque dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Si usted tiene la fe en Cristo Jesús, ya está allá. Usted tiene el ticket de ida y no hay regreso. Y allá vamos. Y allá vamos. Stephen Hawking decía que lo que hay que hacer es disfrutar la vida. Y yo le agrego al eminente físico, hay que disfrutar la vida con Cristo Jesús porque ahí tiene sentido eterno. Usted puede querer tener placer en la vida, pero otra cosa es vivir pensando en el cielo donde voy a tener gozo eterno.
Si usted está seguro que va al cielo, entonces vive pensando en el cielo, pensando que va a estar con su Señor y con su Salvador, y eso lo motiva, le da un gozo que es diferente. Jesús estaba rodeado de ladrones. Como hemos dicho, estos tenían dos actitudes muy diferentes. Y Él le dice con una certeza: yo soy el que hablo, yo soy Dios. Yo soy el que quiero tener una relación personal contigo y yo soy el dueño de la vida. Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Queridos hermanos, ¿para quién? O hermanos y hermanas, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para usted mismo? ¿Para su trabajo? ¿Para quién está usted viviendo? Si usted anhela el cielo, está viviendo para el Señor Jesús. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivimos pensando en el cielo y no como un escape, porque algunos dicen: ya ven, Señor, que no aguanto. No, nosotros vivimos esforzados porque esta carrera no termina hasta que lleguemos a su presencia, pero la vivimos con gozo, a veces con lágrimas, es verdad, pero hay gozo y no hay espera. Usted ya está en el cielo. Los teólogos, los estudiosos de la palabra, obviamente, según la parte cronológica de la Biblia, hay la muerte y vamos a esperar la resurrección. Y algunos dicen: bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo funciona? Lo único que quiero decirle es que cuando usted muere, ya entra en la eternidad donde no hay tiempo. Y usted ya está con Cristo. Usted ya está en el cielo. Y sin mucha teología, pero con mucha convicción y con enseñanza bíblica, el que muere el día de hoy en Cristo ya está en el cielo. Ya está con el Señor. Ya descansa de sus cargas. Ya sonríe. Y por eso es que ya no hay más lágrimas ni dolor. Por eso es que cuando un cristiano muere hay dos sentimientos encontrados: la distancia física, pero el gozo de que él está con su Señor. Amén. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, usted muere y va donde el Señor. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Tú vas a vivir y la vida. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él promete la salvación, Él promete el cielo, y Él le prometió al ladrón y le promete a usted: hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, algunos decían que el Señor Jesús solo era un profeta, pero este ladrón reconoció algo que a veces a nosotros se nos dificulta reconocer. ¿Qué le dijo? Tú tienes un rey. Tú eres rey. Tú eres el soberano. Y quiero que seas el rey de mi vida. Usted y yo tenemos la esperanza de que Él viene a establecer su reino. Porque el Señor Jesús le dijo al ladrón y nos dice a nosotros: yo vengo algún día a reinar sobre todo esto, a establecer un tiempo de paz. Y te puedo dar algo de esa paz ahora, si tú pones tu fe en mí. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y aquel ladrón que reconoció a Cristo? A él lo pillaron. A nosotros a veces no. Pero somos iguales. Tenemos pecado. Y requerimos el perdón de Cristo Jesús. La única diferencia que tenemos con esos ladrones es que ellos nos pillaron y a veces a nosotros no.
Todos necesitamos el arrepentimiento y reconocer que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey y Él viene a establecer algún día un reino de paz. Hermanos, el cielo es el lugar final de su salvación. El cielo es el lugar final de su salvación. Es el clímax de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque salvación significa que Dios lo lleva a un lugar seguro junto a Él. Y cuando usted está en esta tierra, repite: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta, tú eres todo para mí, me vas a guiar a pesar de que esté caminando en un valle de sombra de muerte. Me llevas a un lugar seguro que es junto a ti. Estoy enfermo, sí, me has salvado y me tienes bien agarrado y bien asido con tu diestra poderosa. Y el clímax de ese acompañamiento de Dios, de esa salvación, estará en el cielo. Pero ya somos salvos y ya estamos sentados en los lugares celestiales. Esa es la casa eterna donde vamos a morar. Él dijo: yo voy a ir y a preparar un lugar para ustedes. No es solo una creencia el cielo. Se le preguntó a muchas personas, o se hizo una encuesta en un país de América, y decían que el 80% creen que hay cielo. Pero la mitad de ellos, cuando estaban en situaciones difíciles, se olvidaban del cielo. El cielo, el paraíso, debe ser una constante de mi esperanza, porque no es solo una creencia, es mi casa que estoy construyendo. ¿A cuántos les ha permitido el Señor construir una casita? O comprar una casita, ¿no? Y la van arreglando, adornando, construyendo tal vez. ¿Está construyendo usted su casita en el cielo? ¿Está construyendo su casita en el cielo? Mire, usted no se salva por las obras, pero las obras suyas, dice la palabra, van a ser probadas por fuego, para ver si mi motivación era la correcta, por amor al Señor, dice Corintios. Y entonces, estoy construyendo mi casita ahí con los ladrillos de los cambios que están pasando en mi carácter, con la sanidad que Él está haciendo en mi vida, con la gloria de Dios que se está viendo en lo que yo hago, en lo que yo produzco, en lo que yo amo, en lo que yo perdono. ¿Estamos poniendo un ladrillito más o vivimos solo para nosotros? Solo para mí, para mí, para mí, para mí, y esto es lo que quiero para mí, para mí, para mí. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Estamos viviendo según el cielo? ¿Y ya tiene los adornos de las coronas? Porque nos van a poner unas coronas. Amén. Hay coronas por perseverar en la vida cristiana. Si usted sigue corriendo la vida cristiana, hay una corona y le van a poner: hey, perseveraste en la vida cristiana, me seguiste, me serviste, aquí hay una corona. Ah, usted trajo también personas a Cristo, ahí hay otras coronas. ¿Cómo vamos a adornar nuestra casa en el cielo? ¿Ya está adornadita? ¿Ya le ha puesto un buen espejito? ¿Hay lugares donde está cómodo ya el Señor Jesús? ¿Nos está esperando en las moradas celestiales? ¿O todavía está un poquito vacía nuestra casa? Porque casa tenemos. ¿Cuántos ladrillos estamos poniendo con obras de amor a Dios y a los demás? Miren, el mundo que no conoce el cielo, que no le interesa el paraíso, el mundo es orgulloso, el mundo se cree Dios, el mundo dice: ¿por qué tú, Dios, no terminas con esta maldad? No creemos en el cielo, porque deberías darnos el cielo aquí. Termina con la maldad, dice el mundo, ¿no es verdad? ¿Sabe por qué Dios no termina con el mundo y no termina con la maldad? Porque si Él terminara con la maldad, termina con nosotros. Termina con todos los que todavía no se convierten. ¿Sabe por qué Dios no lo para?
porque nos dio libre albedrío para poder ir al cielo, porque quiso que nosotros tengamos la intención de entregarnos por completo a Él y vivir para Él. Por eso no termina con la maldad. Y está esperando y dice, a ver, Nelson, que se arrepienta, que se parezca a mí. Nelson, para que cuando llegue al cielo, entonces él sea parte de una iglesia santa, pura, blanca. Por eso aún no nos lleva. Por eso aún no viene. Por eso es que todavía hay espacio en el cielo. Quiere que todos procedan a arrepentimiento. Y quiere que por libre albedrío, por voluntad suya, usted acepte a Jesucristo en esta mañana y le diga, Señor Jesús, perdona mis pecados, sáname, sálvame, me entrego por completo a ti, no a mis sentimientos, no a mis emociones, no a mis placeres, no a lo que a mí me agrada, me entrego por completo a ti, al Señor Jesús que está en la cruz y que puede decidir el destino eterno suyo en un segundo y decirle como a ese ladrón que estaba ahí, arrepentido y reconociendo que era rey, le puede decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Tercera palabra. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. La palabra nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. María Magdalena, cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quienes hemos experimentado y hemos participado en la experiencia de ver morir a un ser querido, entendemos que en esos momentos existe una mezcla de sentimientos y emociones que se confunden entre el dolor, la angustia y la desesperación. Bloqueamos nuestra mente, perdemos fuerzas y nuestro ser interior sufre junto al agonizante. Seguramente esas eran los sentimientos y emociones de estos dos personajes al pie de la cruz de Cristo. Por un lado tenemos a María, quien miraba a su hijo agonizar en la cruz del Calvario. Una mujer a quien seguramente resonaban las palabras del ángel cuando le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El anuncio de que ella llevaría en su vientre al Salvador del mundo. Y más tarde las palabras de Simeón cuando le dijo, y una espada traspasará tu misma alma. Palabras de estas que quizás resonaban y retumbaban en la mente y el corazón de María, quien no podía entender el propósito completo en ese instante. La más favorecida de las mujeres se convirtió en la más afligida al tener que mirar agonizar a su hijo en la cruz del Calvario. Por otro lado tenemos a Juan, el único de los 12 discípulos que ha quedado al pie de la cruz, a quien se lo conoce como el discípulo amado, y quien tuvo la suficiente apertura con su Señor para poder recostarse a su lado y ganarse el amor y la confianza de su maestro, a quien más tarde Jesús encargaría el cuidado de su madre. Esta escena nos habla que aún en el sufrimiento que estaba experimentando Jesús, Él se hace presente en el dolor de sus amados. Así como hoy día el Señor se hace presente en el dolor de su creación, se hace presente en el dolor de tu corazón, que necesita de la misericordia y la compasión de Jesús. Al contemplar la cruz nos damos cuenta que el corazón amante del Señor entiende la fragilidad humana de su madre, la fragilidad humana de su discípulo. Así como hoy el Señor sigue entendiendo la fragilidad humana del ser humano, fragilidad que necesita con urgencia ser restaurada, fragilidad que necesita ser comprendida, fragilidad que necesita ser fortalecida. Y es por ello que el amor del Señor
se derrama en compasión por aquellos que necesitan de su auxilio, de su refugio, de su restauración y de su socorro. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Jamás el Señor se muestra indiferente a la necesidad del hombre pecador. Necesidad traducida en enfermedad, en dolor, en sufrimiento, en angustia. Jamás el Señor es mezquino en su compasión para con su creación. Sin embargo, el ser humano busca la compasión y la misericordia en los lugares y las personas equivocadas. El hombre pecador, la mujer pecadora busca la compasión de los hombres. Y el problema de la compasión de los hombres es que es efímera. Viene con interés y usualmente tiene un alto precio. Precio ciertamente difícil de pagar. Y en esta búsqueda de compasión hemos perdido nuestra identidad y hemos olvidado la reflexión de la palabra por las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Vivimos en un mundo en donde hemos cambiado y hemos querido que la palabra sea cambiada por la expresión emocional que requiere nuestra alma. Vivimos en una drogodependencia emocional a través del internet y las redes sociales. Estamos buscando compasión y buscamos experiencias emocionales que busquen acallar nuestra voz interior que grita por compasión. Estamos entrando en un momento de la historia con mayor interactividad a través del internet y las redes sociales, las cuales nos permiten crear un avatar de una imagen idealizada de nosotros mismos. Avatar que lo presentamos a los demás, a la imagen y al ideal que nosotros queremos presentarlo, manipulando de esa manera la percepción que los demás tienen de nuestra real identidad. Muy pronto tendremos a nuestro alcance ese mundo virtual paralelo llamado metaverso, en donde pasaremos horas de horas compartiendo con otros avatares, con otros muñecos, avatares que nos confirmarán que el ser humano ha perdido, que el hombre ha perdido la característica propia y la sensibilidad del ser humano, que requiere del abrazo, del cariño, del ser escuchado, de la comprensión, de la compasión y del amor. Con María, Dios hizo provisión de un hijo, y con Juan de una madre, para que ambos se auxiliasen mutuamente. Pero el Señor hoy día sigue haciendo provisión para su creación, para sus hijos. Acompáñenme a Juan 14, versículo 15 y 18. Juan 14, versículo 15 y 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Paracletos es la palabra griega que significa consolador. El Señor nos dice en su palabra que nos dejará otro Paracletos, otro consolador, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, porque es el mismo Dios el que nos ungió y nos confirma en Cristo y nos dio su Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Es el Espíritu Santo de Dios la garantía de que somos sus hijos y de que Él regresará por nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da nuevas fuerzas para levantarnos cuando estamos caídos. Es el Espíritu Santo de Dios que te dice esta mañana: tendrás nuevas fuerzas, levantarás tus alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Es el Espíritu del Señor que vive en nosotros, porque Él nos selló desde la fundación del mundo. Dice que nos puso en lugares celestiales. Es su Espíritu Santo de Dios que vive en nuestra vida. La provisión del Espíritu Santo nos revela quiénes somos en Cristo y nos recuerda nuestra identidad. Identidad que es revelada cuando nos dice que somos la niña de sus ojos, que somos su especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando yo entiendo cuál es mi valor en Cristo y comprendo cuál es mi identidad en Cristo, yo ya no necesito crear un avatar de una imagen idealizada de mi vida hacia los demás.
Cuando yo entiendo el valor que tengo en Cristo Jesús, ya no me preocupo si me dan likes en mis redes sociales. Porque lo único que me interesa es que el Señor me dé sus likes y me diga y me confirme que estoy en el camino correcto para cumplir su propósito aquí en esta tierra para llegar a la eternidad. El ser humano contemporáneo es implacable, es intemperante, cruel, sin afecto natural. Bien dice la palabra que en el último tiempo la maldad se incrementará, el amor se enfriará por haberse incrementado la maldad. Hoy día vivimos en una época donde se pide más y se entrega menos, se exige más y se da menos. Aquel hombre que trabaja en aquella fábrica, que cerca de cumplir 20 años, un día es llamado por su jefe y es despedido de la fábrica donde con abnegación trabajó. Ese hombre sale sin reconocimiento, sin honor, lo cual le afecta a su autoestima, lo cual le genera un dolor en su corazón. Aquella mujer que después de 20 años de mantenerse y guardarse para su hogar, para su esposo, para sus hijos, viene su esposo y le dice que la abandona, que se va, que se divorcia, lo cual le causa dolor en su corazón, lo cual le produce un rompimiento de su identidad y una baja autoestima. Es por eso, hermanos, que hoy día, más que nunca, necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Ese Salvador es Jesucristo, que nos recoge esta mañana, que te recoge a ti esta mañana, que me recoge a mí esta mañana, que nos recoge no para vivir como sus herederos, sino para vivir como sus hijos amados. No para vivir como huérfanos, sino para vivir como sus hijos amados. Este día acerquémonos con total confianza al Señor. Permitamos que sea su Espíritu Santo manifestando el amor en nuestras vidas, para que podamos calmar nuestra sed, calmar nuestro dolor, calmar nuestro sufrimiento. De modo que cada día nos levantemos en victoria, sabiendo y confiando que el que está en nosotros es más grande que el que está en este mundo. Y confirmando que en Cristo somos más que vencedores. Amén y amén. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta palabra pronunciada por Jesús en la cruz del Calvario. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 45. Mateo 27, 45 al 47. ¿Lo tienen? La palabra dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Más que una cuarta palabra, lo que pronunció Jesús en la cruz del Calvario es el grito de la separación, el grito del abandono, el grito de la soledad. Pero también es el grito del amor demostrado por la humanidad, el grito del propósito, el grito de la victoria, el grito que quebrantó toda condenación. Jesús y su Padre fueron muy cercanos, tal es así que en alguna ocasión dijo: mi Padre y yo uno somos. Y en otra parte de las Escrituras dicen: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Sin embargo, la hora más oscura estaba llegando a nuestro Señor, y con ello el cumplimiento de la profecía en el libro de Isaías, capítulo 53. Acompáñenme a Isaías 53, versículos 5 al 6. Isaías 53, versículos 5 al 6. Dice: él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ha dicho usted alguna vez, Dios mío, por qué me has desamparado? Muchos hombres de Dios, muchas mujeres servidoras de Dios han sentido el abandono de Dios. Cuando vienen los problemas, la enfermedad, las crisis financieras, el dolor, la angustia, nos sentimos ciertamente abandonados por Dios. A veces Dios permite que nuestros propios errores produzcan dolor y sufrimiento en nuestra vida, porque solo en esa condición somos susceptibles de atender a su llamado. El Señor quiere que entendamos que debemos doblegar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. El Señor quiere que entiendas y que comprendas que lo hecho en esta tierra es temporal, mas lo hecho en el cielo es eterno. Que descubramos que lo hecho con las manos humanas no permanece, mas lo hecho con manos divinas es eterno. ¿Cuántos lo creen? Amén. El testimonio de Jesús se vuelve fiel e impactante cuando recibe el peso de mi pecado, de nuestro pecado, ahí en la cruz del Calvario. Siendo el Cordero perfecto de Dios, su humanidad se revela mientras agonizaba. El justo pagando el precio por los injustos. El santo pagando el precio por los pecadores. Y al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados en Dios por medio de Él. Cuando Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad, siente la separación de Dios, porque ciertamente era necesario satisfacer la justicia de Dios. Debemos entender que sin Cristo y sin la cruz no hubiese sido posible pagar ese rescate por nuestra salvación. Sin Cristo y sin cruz no hubiésemos sido justificados. Más bien fuimos justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Voluntariamente, el Cordero perfecto de Dios se ofrece para cargar el pecado de la humanidad. Voluntariamente, Él va a la cruz para darnos la salvación. Voluntariamente, Él expía nuestros pecados. Y a pesar de ello, nosotros le despreciamos y le desechamos. Lo consideramos como varón de dolores y no lo estimamos. Como que escondimos el rostro de Él y fue menospreciado por cada uno de nosotros. ¿Habrá acaso una expresión más sublime del amor que Jesús demostró en la cruz del Calvario? ¿Habrá acaso una expresión más sublime del amor? Muchos afirman que el mayor amor es el de una madre que da por sus hijos. Y ciertamente muchas madres darían la vida por sus hijos. Mas la palabra del Señor dice que hay un mayor amor que se registra en el libro de Isaías cuando nos dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, me dice el Señor. ¿Quién me dice amén? Amén. Amor sublime es del Cristo de la gloria, que en el pináculo de su santidad recibe el peso de la culpa de mi pecado en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy me puedo acercar con libertad ante su trono de gracia, por sentirme libre, libre de ese peso, libre de esa culpa. Un amor sublime clavado en la cruz que nos dice que el amor de Jesús es mucho más fuerte, es mucho más poderoso, es mucho más grande y es mucho más fuerte que la fuerza del pecado. Para entender la obra redentora de Jesús es necesario regresar en el tiempo a la antigüedad, a los días de la esclavitud. Recordemos que en la esclavitud los esclavos eran comprados en un mercado. Y en ese mercado se pagaba un precio, un rescate por los esclavos de acuerdo a su contextura física, a su edad, a su estado de salud. En el Nuevo Testamento la palabra redención tiene que ver con el rescate que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros.
Y esta palabra rescate viene de una palabra griega lutro, que significa comprar un esclavo en el mercado, sacarlo de ese mercado y decirlo, váyase, usted es libre. Esa es la acción que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario cuando era crucificado. Muchos éramos esclavos y teníamos las cadenas de las adicciones, las cadenas de la pornografía, las cadenas del adulterio, las cadenas del pecado. Y Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, nos estaba comprando en el mercado de la miseria humana, en el mercado del pecado. Y pagó el precio de su sangre para sacarnos de ese mercado y decirnos que ahora somos libres. Somos libres por su gracia y su misericordia. En el libro Liberador de Sueños, el autor Wayne Cordero cuenta la siguiente historia. Cuando yo era pequeño, me fui a escalar a la montaña más alta del Japón. Y en esa montaña encontré a un hombre que tenía una jaula y dentro de esa jaula un hermoso pajarito. Pensé para mis adentros y me dije, yo quiero ese pajarito para llevarlo como adorno a mi casa. Pregunté por el precio, busqué algunas monedas y billetes en mi bolsillo, pagué por la compra que había realizado y empecé a alejarme de ese lugar. El hombre que miró que me alejaba me dice, cuando termines, no te olvides de traerme la jaula. Un poco confundido, le replico y le digo, pero si compré el pajarito con todo y jaula, me lo voy a llevar para mi casa. El hombre me dice, no, esos animalitos no son para llevarse a la casa. Mi confusión era tan grande hasta que descubrí que en ese lugar había una tradición y era la costumbre que la gente llevaba a los pajaritos en su jaula, subían a lo más alto de la montaña, abrían la jaula y ponían los pajaritos a volar. Y cuando ese hombre me dijo, esos animalitos se venden para que tú tengas la experiencia de liberar a un cautivo, entonces yo cogí la jaula con mi pajarito, los llevé a lo más alto de la montaña, abrí la jaula, tomé al pajarito en mis manos y lo eché a volar. Años más tarde, este niño ya convertido en hombre dijo lo siguiente: nunca olvidaré la experiencia que tuve de ver volar a un cautivo. Y así como yo pude liberar a un cautivo, yo puedo liberar mis sueños. Pero lo que más me impactó de todo esto es entender que así como ese pajarito, yo era un pajarito en una jaula de pecado. Y Jesús me compró con el precio de su sangre, no para llevarme a su casa como adorno, no para matarme ni destruirme, sino para liberarme, para soltarme y para ser lo que hoy soy, un hombre salvo y libre por su gracia y su misericordia. ¿Quién me dice aleluya? La batalla, hermanos, fue ganada. Y hay un canto de esperanza en nuestros corazones porque Jesús venció al pecado en la cruz del Calvario. Y ahora pues no hay ninguna condenación en Cristo Jesús, a los que estamos en Cristo Jesús, porque Cristo vive. Cristo vive. Él ganó la batalla y Él despojó al pecado de nuestra vida. Esta mañana, deje que el amor de Dios se haga real en su vida. Y que el regalo de su salvación sea su grito de victoria. Y dígale al Señor, te abro mi corazón. Ven, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados y concédeme la salvación eterna, porque quiero vivir la eternidad junto a ti. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a ver la quinta palabra de Cristo Jesús en la cruz. Quinta palabra, tengo sed. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Prestemos atención a lo que dice el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Queridos hermanos, la primera cosa que quisiera compartir con ustedes es el propósito de esta expresión. El texto nos muestra claramente
por qué el Señor menciona esta expresión. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que la palabra nos da a conocer, y el Señor Jesucristo lo dice claramente en su expresión. En el versículo 28 dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Nos da a conocer que ya todo estaba cumplido. Todo lo que se había dicho acerca de Él en las profecías del Antiguo Testamento estaban cumplidas. Su sufrimiento se había cumplido. Su obediencia había sido probada y había cumplido la voluntad de su Padre. Su amor por la humanidad, su amor por todos nosotros estaba demostrado cuando Él pone su vida, como dice que Él pone su vida, que nadie se la quita y que Él tiene poder para ponerla y volverla a tomar. Queridos hermanos, todo estaba cumplido. El segundo propósito de esta expresión es, según el versículo 28, para que la Escritura se cumpliese. Miren lo que dice el Salmo 69. Vamos a el Salmo, Antiguo Testamento, el corazón de la Biblia. Salmo capítulo 69, versículo 21. Dice así: y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Deseaba darles la prueba más completa de que Él era aquel de quien los profetas habían hablado en el Antiguo Testamento, de que Él era el Mesías. Estaba marcando claramente cómo todo lo relativo al Mesías que había sido escrito en los profetas tenían su cumplimiento completo en Él. Otra de las cosas, hermanos, que el Señor nos muestra a través de esta quinta palabra es que la profecía se había cumplido. Pero no solamente esto, vamos a ver algo que también debemos prestar atención, que son las causas de esta expresión. Hemos visto el propósito de esta expresión. Veamos ahora las causas de esta expresión. La sed que experimenta nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue una de las sensaciones más propias y lógicas que acompañaban a una crucifixión no falsa, sino genuina, real, verdadera. Las heridas del Señor estaban muy inflamadas a causa de los golpes, a causa de los puñetazos que menciona la Escritura, a causa de los latigazos que había recibido. La fiebre que tenía a causa de sus heridas e infecciones había llegado a su punto más alto. El dolor que había sentido y la pérdida de sangre eran las causas que naturalmente serían los motivos de su sed profunda. Una sed física real, hermanos. No debemos olvidarnos tampoco del cansancio que había sufrido. Cristo en este episodio claramente nos demuestra su verdadera humanidad. Él era Cristo, 100% Dios, pero 100% hombre. Recordemos que su largo trayecto comienza a partir que lo llevan a los tribunales hasta su camino a la cruz. Posteriormente encuentran a un hombre llamado Simón de un lugar Cirene, donde le obligan a cargar la pesada cruz del Señor. Queridos hermanos, no solamente el Señor tiene sed física en este importante punto y episodio de su muerte, sino que también
Él demuestra su sed por cumplir la justicia de Dios. Había una deuda que debía ser pagada. Su sed no solo se refería a su necesidad física, que era genuina, sino también a su anhelo ferviente por salvarnos a usted y a mí. Tuvo compasión por los pecadores, de tal manera que se humilló, dice el texto, hasta lo sumo, para dejar su gloria y terminar siendo levantado en una cruz para saciar la sed del Padre, por cumplir su justicia, castigando a su Hijo por el pecado de cada uno de nosotros, hermanos. Queridos hermanos, permítanme concluir esta quinta palabra con un pequeño poema que nos ilustra la sed del Señor en la cruz del Calvario. Palabra que quema abrasadora, la que brota del fondo de su ser, que a punto está de fallecer, y entre sudor y lágrimas que lloran, gimiendo implora, le dé a alguien de beber. ¿Qué no es Él el Verbo por quien todo se ha hecho? ¿Qué no es el dueño de arroyos, ríos y mares, el que hace brotar los manantiales? Al que le pertenece todo, de hecho y por derecho, animales, vegetales y minerales. Sí, Él es el dueño de todo lo existente, el Rey de reyes por naturaleza, lo reconozcan o no. Él es cabeza, es omnisapiente, omnipresente y omnipotente. Es la esencia del ser, es el que es, pues aquel en quien abrevan el Padre y el Espíritu Santo, y que es de los cielos el encanto, el que ofreció a los suyos aguas que brotan hasta la vida eterna, en que se sacia el santo. Ese tiene sed ahora, lo dice gritando desde lo alto de la cruz, crucificado, y nadie hubo ahí en aquella hora que corriera con agua a su lado. Solo un soldado con su lanza, sin esperar propina ni lisonja, le ofreció hiel y vinagre en una esponja, porque era la costumbre, era la usanza. Y así a Cristo alcanza y solo sus labios moja, pero habiendo probado la hiel y el vinagre, rechazó aquel brebaje, pues sabía que no calmaba la sed, sino el dolor del que moría crucificado, asfixiado, ardiendo en fiebre y sin sangre, y él hasta la última gota del cáliz del dolor quería. Y la razón es que Él es todo y está en la cruz por todos, que todo lo esperan de Él, pues es el que invita a la amargura de la cruz, es miel, y hace el yugo suave, la carga ligera, llevando codo con codo la cruz de quien le quiere ser fiel. La razón por que rechaza el sedante no es otra que la de consumir el cáliz del dolor, para redimir por ser del pecador amante y la causa de su existir y vivir. Pues no se puede conseguir todo el derecho si completo no se cumple el deber. Por eso hay que sufrir para merecer, mostrando con valor el pecho cuando es necesario hasta morir. Y es que está de por medio el interés que llega a ser hasta del débil un hombre fuerte, capaz de todo hasta la muerte, pues el interés se hace de pies con tal de consumar la suerte. Podría ser menor de Cristo la merced que con ansia infinita busca el pecador para hacer de su vida salvador, pues esa es para él su grande sed. ¿Quién no lo quiere por su Redentor? Que la sed de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, nos recuerde que la sed de nuestro corazón siempre y solamente será saciada por Él.
por su agua de vida eterna. Amén. La sexta expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es: consumado es. Lo cual significa está terminado. Vamos a ver, hermanos, el significado de esta expresión. En el idioma original griego se pronuncia tetelestai. Y esta palabra era usada en la antigüedad al menos en 4 interesantes ocasiones. Presten atención. La gente, cuando tenía una deuda que aún se encontraba pendiente y no había sido pagada, cuando se cumplía el último pago y la deuda era cancelada, se decía tetelestai. Hoy en día se pone un sello en español cuando nosotros vamos a la caja y presentamos la factura y vamos a retirar el producto y le ponen cancelado, ¿no? En inglés le dicen paid in full. Segunda ocasión, cuando un amo le encargaba a su siervo o siervos una tarea. Él iba y hacía la tarea, y él terminaba la tarea, él revisaba la tarea antes de presentarse al amo. Entonces cuando iba donde el amo, le decía tetelestai, está terminada y ha sido inspeccionada por mí. Tercera ocasión, hemos visto la gente que tenía una deuda. Segundo, cuando un siervo hacía la obra que un amo le encargaba. Tercero, por pintores o por artistas. Cuando terminaban de hacer su obra, inspeccionaban su tarea. Y si estaban complacidos con ella, también decían tetelestai. Tercera ocasión. Cuarta ocasión, en el templo. Cuando alguien iba a presentar un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda, y entonces el sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo. Y si el cordero era perfecto, sin mancha, no tenían nada que objetarle. Entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía tetelestai. Queridos hermanos, la deuda ha sido cancelada. La deuda ha sido pagada. Segunda cosa que quisiera mencionar de esta segunda palabra, consumado es, o todo está consumado, que la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, es que Jesús en la cruz no solamente termina una obra, sino que ahí mismo Él comienza algo nuevo. Fue el fin de la ley para dar comienzo a su gracia. Lo que significa que fue el fin de los sacrificios que se habían ofrecido en el templo hasta ese momento, todos los días, en la mañana, en la tarde, durante todo el día. Era el fin de todos esos sacrificios, pero era el comienzo de una nueva era de gracia, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Decía Charles Spurgeon que esa palabra teatral que está ahí es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, es una sola palabra que toma muy poca tinta para escribirla, pequeñita, pero el significado detrás de ella es terriblemente inmenso. Cuando pensamos en lo que Cristo terminó, podemos decir que cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda de la justicia de Dios, de la justicia divina,
desarmó los poderes de las tinieblas, nos hizo libres del pecado, hermanos, nos justificó y al mismo tiempo comenzó la nueva era de la gracia con grandes implicaciones, no solo de bendiciones para nosotros los que somos redimidos de Dios, sino también de responsabilidades y deberes cristianos, hermanos. Concluyo. ¿Cómo podemos entender lo que Cristo dijo en la cruz con su expresión, consumado es? Queridos hermanos, debemos entender que a nuestro Señor le fue asignada una tarea, una función, un trabajo que hacer, una obra que Él en la cruz debía completar, y a la hora de morir lo que le estaba diciendo era: tetelestai, yo completé mi obra y ha sido consumada. Jesús estaba pagando por el pecado de los hombres, por el pecado suyo y mío. Y como esta palabra era usada en caso de deudas pendientes que ahora habían sido pagadas porque la última cuota se había cancelado, se había recibido, Jesús estaba en la cruz diciendo: yo pagué esa deuda por todos mis hermanos. Tetelestai. Recordemos las palabras del himno antiguo que dicen: por ti, inmolado fui. ¿Qué dejas tú por mí? Si Él lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, si Él pagó aquella deuda que usted y yo jamás pudiéramos pagarla, ahora nosotros rindamos todo nuestro cuerpo, mente y corazón a nuestro glorioso Redentor. Amén. Gracias. Lucas capítulo 23. Versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, es decir, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas en que la naturaleza se entristeció. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Para el judío, el espíritu o el alma era lo mismo, era la vida interior dada por Dios, esa capacidad para existir y también para relacionarse con el Señor. Esta alma, este espíritu, esto que nos permite la vida, fue dada por el Señor, acuérdense, en la creación, cuando Él sopla vida. La palabra que utilizan ahí es el de crear y el de soplar, el hálito divino. Nuestra vida es una constante de devolver al Señor esa vida que nos dio. Hermanos, nuestra vida es una constante experiencia de entregar al Señor algo de esa vida plena que Él nos dio. Cuando Él va a la cruz, entrega su vida por usted y por mí. No nos alcanzará el tiempo que estemos en esta tierra para darle todo lo que Él nos dio.
nos dio vida. Y no solo la existencia, nos dio vida, vida eterna, desde que Él llegó a nuestros corazones. El Salmo 116, 9 dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. La vida que Él me dio, en otra traducción, la voy a vivir dándole todo de mí al Señor Jesús. Cuando Él muere, entrega y dice: aquí estoy, te entrego mi ser. Y expira, dice el texto bíblico. Es entregarle al Señor todo lo que somos, una de las enseñanzas de esta palabra. Darle nuestra vida a Dios hasta el último hálito. Empieza cuando nos convertimos. Pero no podemos hacerlo solos. Hermanos, necesitamos la fortaleza del Señor. En Isaías 40, los versículos 29 al 31, si ustedes me acompañan, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La vida que Él me da depende por completo de mi Señor. Él me va a fortalecer para que cumpla esa tarea de entregarme. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, usted y yo queremos vivir para Cristo, pero debemos de depender de Cristo. No es en mis fuerzas, es en la fortaleza que Él me da. Dice: levantarán alas como las águilas, y entonces correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, porque en esta vida, hermanos, hay cansancio emocional. Muchos de nosotros decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Vemos la guerra, vemos el dolor, vemos las cosas que están ocurriendo de los hombres que están con las ideas en la cabeza al revés. Y nuestro corazón se cansa. Pero Él dice que nos va a dar la fortaleza para correr y no nos vamos a cansar, caminar y no nos fatigaremos. A mí me toca seguir caminando, seguirlo buscando, seguir confiando. Esa es mi parte. Buscar el auxilio de Dios. Si el mismo Señor en la cruz dice: ¿por qué me has desamparado? Dice: tengo sed, te necesito. ¿Cuánto más nosotros, que somos sus criaturas, no deberíamos depender en cada instante, en cada aliento de nuestra vida y decir: Señor, papito, ayúdame, como empezó el Señor Jesús? Padre, perdónalos. Y ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las personas que lo rodeaban en ese momento en la cruz no entendían que el poder de Dios no estaba en bajarlo de la cruz, sino en mantenerlo en la cruz. Y a veces en nuestra vida es así. Es la perseverancia a través del tiempo de la crisis o del tiempo del dolor. Fácil es decir: ya me cansé, ya no quiero y ya no voy a seguir. Pero lo que Él nos pide a nosotros es perseverancia hasta el último respiro nuestro. Nos lo pide en el matrimonio, ¿no es verdad? Nos dice: para toda la vida. Y si Él nos lo pide para el matrimonio, es que Él nos va a apoyar en el matrimonio. No, a eso dice su palabra. Las carreras del Señor no son de 100 metros, hermanos. Las carreras del Señor son maratones. Hay que dosificar la energía, hay que comer bien, hay que entrenar. Usted sabe que los deportistas de élite lo que han aprendido es a vencer el dolor y el cansancio. Y sus músculos se han acostumbrado a que el momento que ya no pueden, la visión de la meta y el entrenamiento previo hacen que ellos continúen. Usted está entrenando todos los días
Su corazón, su espíritu lo está buscando. Estamos alimentándonos de la palabra para que cuando venga la maratón la podamos correr con paciencia, dice el apóstol Pablo. Vamos a correr hasta el último aliento que tengamos. El Señor Jesús nos está dando aquí un ejemplo muy claro. Él cumplió su misión. Él fue a la cruz. A Él lo abofetearon. De Él se burlaron. Y además de aquello, Él sintió la separación con el Padre, como hemos escuchado. El peso del pecado no era cosa sencilla. Él lo hizo por amor. La fortaleza vino del Señor y Él continuó adelante hasta su último aliento. Son fuerzas diferentes a las que el mundo nos da. El mundo nos puede dar algún tipo de fortaleza, algún tipo de ánimo, pero la nuestra es sobrenatural. Segunda de Corintios, capítulo 4, los versículos del 7 al 10. Hermanos, acudamos al Señor por esta fortaleza para encontrarla, porque Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Ejemplo nos da el Señor hasta el último aliento. Miren lo que dice aquí. Pero tenemos, segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en... Usted y yo somos vasos de barro. Un poco frágiles, parece que ya nos quebramos. No tan bonitos a veces, no tan lijada la vasija. Así es a veces la vasija de barro. Pero tenemos un tesoro que es la presencia del Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hombres mortales, hombres imperfectos, en los cuales el Señor se glorifica. Miren lo que dice, que estamos atribulados en todo. ¿Cuántos han pasado por tribulación en las últimas semanas? No, pasamos por tribulación. Nos hace falta algo, ¿no es verdad? Tal vez algún problema en alguna relación cercana, o tal vez en la parte económica, o la enfermedad, quién sabe. Pero lo que dice aquí, que Él nos da la fortaleza para avanzar hasta el final, atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuánto necesita el mundo este mensaje? Porque hay mucha necesidad del alivio del alma. Usted sabe la cantidad de atenciones psicológicas que se están dando a niños y a jóvenes en la actualidad. Es algo que da temor y da pena. No encuentran un sentido, como no hay Cristo que les da esperanza ahora y para la eternidad, entonces no tienen un propósito fuerte que les agarre. Hermanos, compartan el evangelio con su familia, con sus hijos, con su vecino, porque viene un momento en que no saben de dónde agarrarse para que puedan tener esto que dice aquí, que estamos atribulados, mandó angustiados. Dice, en apuros. ¿Cuántos hemos pasado apuros? Claro que hemos estado corriendo. Sí, Señor, esto pasa, pero ¿sabe lo que Él quiere? Que usted descanse en Él. Puede caerse a la izquierda o a la derecha, caerán 10,000 a su izquierda y derecha, pero usted se mantendrá. El ser cristiano no es la ausencia de dolor, no es la ausencia de problemas, es el poder atravesarlos de la mano poderosa de Cristo Jesús. Él nos lo enseñó en la cruz, Él estaba venciendo en la cruz cuando todos pensaban y Satanás creía que ellos eran los victoriosos. Así es el mundo. Piensan que en nuestra debilidad, según ellos, que estamos apartados y no nos gozamos en el mundo, nos va a ir mal. No, nos va mucho mejor, porque somos hijos de Dios y el Señor nos acompaña. Miren lo que dice acá, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Y el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Eso somos nosotros. El Señor nos lo enseñó en la cruz, llevando, mire bien esto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús, para que también, ¿qué? La vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Cristo murió y usted vive. Cristo murió y usted. Cristo murió y usted. Usted muere y Cristo vive. Cristo murió y usted vive. Usted muere todos los días y Cristo vive en su corazón. Si usted no muere, Cristo no va a vivir en su vida. Tengo que morir todos los días, todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches. Tengo que morir para que Cristo viva. Si no hay esa práctica constante, entonces Cristo no vive en mi corazón. O es el uno o es el otro. Usted decide. Y la más sencilla y la más saludable es que yo muera, para que Él viva. Esta última palabra dice Padre, porque tiene la seguridad de que está en las manos de Dios y murió triunfante. La pregunta es, ¿cómo quiero vivir? ¿Voy a vivir cumpliendo la palabra del Señor como Él la vivió? Si sabe que todas estas palabras vienen de los salmos que Él tenía en su mente y en su corazón. En su muerte Él pronunció todo lo que era palabra de Dios. ¿Queremos vivir igual? ¿Queremos que haya una señal de que Cristo ha vivido en mí cuando llegue a mi último aliento? En ese caso se rompió el velo. El velo era de una tela tan fuerte que se necesitaban algunos caballos para alar del un lado y al otro y poderles romper. Eso no se rompía así nomás. Se necesitaba mucha fuerza, mucho poder. Y la evidencia de que Cristo había triunfado en esa cruz era que ahora todos entramos, los que tenemos fe en Él, entramos al lugar santísimo, a la presencia del Señor. ¿Sí sabe lo que pasaba antes? El que entraba ahí sin ser el sumo sacerdote se moría. Para que usted viva, Cristo tuvo que morir. Y para que Cristo viva, usted tiene que morir. No hay otra manera. Si usted desea morir el día de hoy a su carne, a sus deseos y a sus voluntades, entonces invítele a Cristo que sea su Señor y su Salvador. Porque eso es lo que nos está enseñando en estas 7 palabras. Él dijo, yo tengo la autoridad para dar la vida y para quitarla. Y Él, cuando murió en la cruz, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sabe lo que estaba diciendo? Yo tengo la autoridad para morir, para vivir. Y por mi voluntad, como han dicho los pastores, es que yo me entrego. Hermanos, ¿cuál va a ser mi respuesta a mi Señor Jesús? Cuando Él, por su voluntad, por su amor, sin ser culpable, sin ser el responsable, viene y muere por mí. ¿Qué es lo menos que usted y yo podemos hacer? ¿Qué es lo menos que usted y yo podemos hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer en esta mañana? ¿No será entregarme por completo a Cristo? ¿No será darle toda mi vida, toda mi voluntad, todos mis deseos, todos mis planes? Y aún así, obviamente, no va a alcanzar. Pero Señor, permíteme hacer al menos este pedacito con mi vida, que te dé honra, que te dé gloria a ti, reconociendo que tú eres mi Señor. Él dijo, versículo 14 de Juan 10, yo soy el buen pastor, yo soy el que te guío, yo soy el que te cuido, Juan, María, Nelson, yo soy, y yo te conozco, tú eres mi oveja, las mías me conocen. ¿Usted le conoce a Cristo Jesús? ¿Puede decir que tiene una relación de amor con Él? Donde usted se somete y le dice, Señor, aquí estoy. Todo esto yo quiero, pero esto es lo que tú anhelas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo
pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir lejos del pecado, libres del resentimiento, libres del temor, libres de este mundo que a veces nos oprime? ¿Quién quiere vivir libre? Yo quiero vivir libre. Yo quiero vivir la libertad de Cristo, pero es el día de hoy que usted y yo tenemos que morir. Porque Él ya lo hizo por mí. Y lo menos que puedo hacer ahora es morir a mi vida, a mi carne, a lo que yo anhelo, para que Él haga su voluntad. Cuando Él dijo, Padre, aquí estoy, en tus manos encomiendo mi espíritu, le entregó lo más preciado, el hálito de vida. ¿Qué le está entregando usted el día de hoy? Vamos a ponernos de pie y solo vamos a recordar estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitar a aquellos que no han aceptado a Cristo, lo hagan en esta tarde ya. Recuerden, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdóname, Señor, porque en mi inconsciencia no sé lo que hago o no supe lo que hice. Perdóname, pero ya te conozco y voy a obrar de otra manera. Señor, te doy gracias porque ya estoy en el cielo. Ya estoy sentado en los lugares celestiales. Te doy gracias porque me has dado la capacidad de ir adornando mi casa. Tú la estás construyendo. Eso me dijiste, voy a hacer morada celestial. ¿Cómo está su casita? ¿Cómo está esa casita? ¿Está sirviendo a Cristo? Las coronas ya están ahí en la sala. Y está esperando el Señor para dárnoslas. En tercer lugar, dijo, madre, ahí tu hijo, ahí tu madre. ¿Cómo está la misericordia mía? Mi corazón se conmueve por el otro, por el necesitado. Estoy dejando de buscar los likes terrenales y encontrar los likes celestiales. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuánto valoro, Señor, lo que hiciste en la cruz. Cuánto valoro que cargaras mi pecado. Si a mí me cuesta, ¿cómo será cuando cargaste los pecados del mundo? Si a mí me duele alejarme de ti por un pecado o varios, ¿cómo será que tú en la cruz, llevando mi pecado de siempre y de la vida y de toda esta humanidad, cómo te dolió, Señor Jesús? Tengo sed. Bendito seas que te hiciste hombre y sabes lo que yo paso y sabes lo que yo anhelo y sabes que la sed solo la sacias tú. Bendito seas porque tú me sacias el corazón y eres el agua de vida. Tetelestai, completado es. Ya no hay nada más que hacer porque yo soy débil y tú sí completas todo lo que mi alma necesita. Y ya está hecho el trabajo, ya estoy en el cielo. Bendito Dios. Y finalmente, nuevamente, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último aliento, Señor. Tú quieres una iglesia hasta el último aliento, Señor. No quieres menos, quieres todo. Quieres todo de mí. Padre, te doy gracias, Señor, por esta linda iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido a los pastores compartir el texto bíblico, Señor. Y es para alimentar nuestros corazones y tener estas convicciones claras que cuando las dijiste en los últimos momentos de tu vida eran tan importantes, Señor, y siguen siendo preponderantes en mi corazón. Bendice a tu iglesia, Señor, y que podamos terminar la carrera con gozo. Y no es una carrera pequeña, es larga,
pero ahí estás al lado mío, Señor. Nunca te dejaré, ni nunca te desampararé, y te tendré asido con la diestra de mi justicia. Bendito seas. Y todo esto lo pedimos con gozo, con alegría, con expectativa. Señor, si bien es cierto, nuestro corazón se duele por lo que tú hiciste, por lo que sufriste, pero mi espíritu se goza porque lo que tú conseguiste, nadie más me lo iba a dar: la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque eres bueno y amoroso y me enseñas también a ser así. Porque todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén